Hola amigos, amigas, aquí estamos de nuevo en tu programa ¿Qué pasó entonces? Pues vamos a tocar un tema interesante de nuestra historia y para este tema hemos traído a un amigo y colega, al doctor Jorge Amaya. Actualmente el doctor es docente de la carrera de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y también es parte del comité de la maestría en Historia. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, Arnulfo. Muchísimas gracias también al canal para estar en esta sesión, para hablar de un tema tan importante para la historia no solamente centroamericana, sino también para la historia nacional, que es indagar en los orígenes de la Capitanía General de Centroamérica. Así es. Bueno, y eso es porque queremos entender más cómo fue ese desarrollo en la colonia. Y esto, doctor, nos dice mucho porque hubo autoridades coloniales. Cuando llegan los españoles, descubren, conquistan y en la última fase, pues, colonizan. Y es en esta fase que vamos a tocar este tema de la Capitanía General de Guatemala. Y pues nos dice mucho porque ¿por qué Guatemala? ¿Por qué no Costa Rica, doctor? ¿Por qué no El Salvador o el caso de Honduras? Esa pregunta es interesante porque, en efecto, varias veces los estudiantes me han dicho, ¿por qué no Honduras? ¿O por qué no Nicaragua? ¿O por qué no El Salvador? Y hay una respuesta que tiene que ver con factores demográficos, con factores culturales también y con factores sociales de la época. Cuando los españoles arriban a la tierra centroamericana, la primera tierra que tocan en Centroamérica es justamente nuestro país, es la primera tierra continental que tocan los españoles en 1502. Pero el proceso de conquista territorial arrancó mucho después, hasta la década de 1520, a partir de 1524 justamente, cuando Hernán Cortés primero conquista México en 1519 y después, a partir de otras huestes militares expedicionarias a cargo de uno de sus lugartenientes más importantes, Pedro de Alvarado, arranca, podríamos decir, el proceso de conquista de Centroamérica, más o menos alrededor de 1523, 1524. Por eso aquí, en estas imágenes, doctor, podemos observar los diferentes reyes que pues, gobernaron lo que es el continente americano. En efecto, tenemos en primer lugar, por ejemplo, el escudo de los reyes católicos, Fernando e Isabel, que, como recordamos, habían sido los reyes que unen España en la reconquista contra los árabes, ¿no? Los dos reinos más importantes de Castilla y Aragón. Luego quien le sucede es no sus hijas, porque una se casa con, Catalina se casa con Enrique VIII y Juana pierde la razón. Y, quien reina, por tanto, en el momento más importante de la conquista de América es el nieto de ellos, Carlos V de Alemania y primero de España, Así es. que accede al trono en 1516, 1515, y es en el periodo de él donde se conquista México en 1519 y después Perú en 1532. Entonces, ¿por qué Guatemala? Preguntamos. Bueno, los españoles vienen a conquistar en el territorio centroamericano, ya habían conquistado México en 1519 y lo hacen en Guatemala porque en ese momento el territorio que estaba más habitado era justamente el territorio guatemalteco, era el territorio que contenía la mayoría de población indígena de Centroamérica y a su vez también era el lugar donde estaban, se podría decir, los poblados o las comunidades con mayor desarrollo socioeconómico de Centroamérica. En cambio, los indígenas, por ejemplo, que habitaban hacia Nicaragua y Costa Rica eran pueblos que tenían una organización social mucho más simple, organizados a nivel de tribus. En cambio, los que habitaban en Guatemala, que eran descendientes de mayas y de aztecas también, ya eran pueblos organizados de manera más compleja a nivel de cacicazgo. No hay datos demográficos específicos o precisos de cuánta población había en Centroamérica, pero uno de los libros quizás
más precisos en ese caso, es el trabajo extraordinario que hizo la historiadora y demógrafa Linda Newson, que se llama El costo de la conquista, donde ella estima que en Guatemala vivían aproximadamente unos 3 millones de personas. En Honduras había poco menos de 1 millón de habitantes, dice ella. Por eso, ¿cuáles fueron las poblaciones más pobladas cuando llegan los españoles, o donde se organizan las principales ciudades? Fundamentalmente Guatemala, en primer lugar, y luego El Salvador y Honduras. Por eso vimos en unas imágenes que cuando se da esta conquista, es tanto el territorio que al final hay países como Portugal, como Francia, todos estos países que pues desearían o dicen que por qué España tiene el dominio de estas nuevas tierras. Lo vemos, por ejemplo, en esta imagen, ¿no? El famoso Tratado de Tordesillas. Esa división de las nuevas tierras, ¿qué nos podría comentar de esto? Bien, en ese caso, en Europa también, Europa traía una tradición guerrera, recordemos, de casi 700 años, especialmente porque España y parte de Francia y de Portugal habían estado en lucha contra la cultura árabe que les había invadido desde el siglo VIII. Entonces, tanto la Iglesia como las monarquías medievales establecieron, podríamos decir, ciertas normas para la guerra, y las universidades que ellos habían creado en la Edad Media debatían acerca de la justicia o de la legalidad de las guerras que se hacían, ¿verdad? Es decir, no podía ir alguien por la ley cristiana a invadir a cualquier lugar. Tenía que haber una argumentación teológica y también jurídica desde el derecho. Y cuando España, entre comillas, descubre los territorios americanos, los otros reinos que rivalizaban con ella, Francia y algunos reinos en Alemania y algunas repúblicas en Italia, empezaron a reclamar en Europa que ellas también tenían derecho para venir a conquistar tierras América. España llevó el caso, por tanto, a una de las voces más autorizadas en ese sentido, que fue pues el Vaticano, ¿verdad? Y en el Vaticano se discutió a quién le podía corresponder esas tierras. Y el Papa decidió entonces formalizar ese trabajo y decide, a partir de un paralelo, establecer el famoso Tratado de Tordesillas, para decir que una parte iba a corresponder a España y otra a Portugal, ¿verdad? Ok, bueno, realmente es una forma de dividirse esas nuevas tierras y vemos algunas imágenes de los mapas, cómo los españoles visualizaban estas nuevas tierras, ¿no? En el caso de Centroamérica, en el caso de América del Sur, América del Norte, y eso es lo que... Porque en principio se dice que los españoles se imaginaron de que estas nuevas tierras, sí había nuevas tierras, pero era como especie de isla, ¿no? Islas dispersas por todo el mar, pero nunca se imaginaron que era un continente. De repente se encontraron con la gran sorpresa que era todo un continente estas tierras nuevas. Eso fue una sorpresa, porque ellos lo que andaban buscando era, Colón mismo lo decía, buscar Catay y Zipango, la China y Japón. Entonces se pensaba que navegando desde Europa hacia el oeste se llegaría invariablemente a China y a Japón. Pero cuando ellos llegan aquí primero al Caribe, piensan en efecto que están en la India o en China y en Japón. Por eso llaman a estos nativos de aquí americanos como indios, ¿verdad? Y por eso siempre insistían, incluso hasta la década de 1520, ya cuando se ha conquistado, por ejemplo, los aztecas, que había una especie de canal, ¿verdad?, que podía permitir el traslado del Atlántico al Pacífico, hasta que Vasco Núñez de Balboa descubre el Océano Pacífico y ratifica que este es un supercontinente, ¿verdad? Claro. Y que es un continente diferente de Asia, de China, de Japón y la India, ¿verdad? Claro, y según se dice, una de las razones por las cuales, de hecho, los españoles no venían a quedarse, ¿no? Venían a conquistar y llevar un par de cuestiones que encontraban por esta zona,
Pero una de las razones por las cuales ellos deciden quedarse y hacer colonia es el haber encontrado oro, ¿no? Oro y plata, que es lo que había escasez en Europa. Viendo aquí un poquito de este mapa, aquí podemos ubicarnos, doctor, en toda pues, la zona de la jurisdicción de lo que era la Capitanía General de Guatemala. En efecto, en aquel tiempo se mira que era un territorio bastante grande. Le cuento que de hecho, territorialmente es mucho más grande que la península ibérica. Originalmente la Capitanía General de Centroamérica, que se organiza a mediados del siglo XVI, incluía un estado mexicano que actualmente es Chiapas, y el resto de provincias que eran Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Todo ese territorio es más o menos cercano a los 600.000 kilómetros cuadrados, más grande que los 500.000 kilómetros que tiene España. O sea, imagínense qué grande es América Latina, que solo Centroamérica era más grande territorialmente que España. No digamos el territorio de México, que cubría 2/3 partes de los actuales Estados Unidos, y luego todo el territorio de América del Sur. Ningún imperio antes de este momento había sido tan grande como el de los españoles. Históricamente, los españoles han tenido el reino más grande de la historia. Bueno, realmente es interesante el tema de esta Capitanía General de Guatemala, pero vamos a continuar con este tema. Y usted no los cambien, ya regresamos. Uno de los edificios más notables de toda Centroamérica, que es el Palacio de la... Nosotros continuamos aquí con tu programa ¿Qué pasó entonces? A través de Suyapa TV Educativa. El tema que estamos tocando el día de hoy, hablando realmente es sobre la Capitanía General de Guatemala y pues influencia en lo que es Centroamérica. Realmente comentábamos al principio, doctor, de que pues, Guatemala de una u otra forma es como el país líder en todos estos movimientos, incluso de independencia. De hecho, la tradición colonial artística la encontramos en gran parte en Guatemala. Por ejemplo, aquí tenemos en esta imagen, observamos nada más y nada más que la primera universidad de Centroamérica, ¿no? La Universidad de San Carlos de Borromeo. Sí, Guatemala fue la primera ciudad de Centroamérica que tuvo universidad porque, como decíamos al principio, los españoles decidieron establecer la autoridad central ahí porque estaban los pueblos más civilizados y de mayor nivel de desarrollo, porque había mayor cantidad de población indígena que podía servirles de mano de obra, de modo que ahí se fundaron las primeras grandes ciudades de Centroamérica, las dos más importantes, la antigua Guatemala y la ciudad de Chela, que le dicen ellos, que es Quetzaltenango, en el altiplano. Esta ciudad fue una de las primeras que tuvo universidad en América Latina. Es una ciudad que tuvo universidad antes que muchas ciudades de Estados Unidos. Claro. Es una de las primeras ciudades que tuvo imprenta también. Y se instalan ahí todas estas instituciones porque están las autoridades centrales. O sea, el rey decide organizar este territorio como una capitanía general, al igual que se organizaban las capitanías generales en España. Es decir, iban a ser regidas por un capitán general, un militar, que el rey enviaba desde España y que generalmente era de la alta nobleza española, el cual viene de España con toda su familia y con toda su corte, vamos a decir. Por tanto, ahí en Antigua Guatemala se hace, por ejemplo, uno de los edificios más notables de toda Centroamérica, que es el Palacio de la Capitanía General o del Capitán General de Guatemala, porque él viene, imagínense, con toda su familia, con todo su séquito, y son edificios monumentales, muchas veces tan monumentales como los de las ciudades españolas. Observando, por ejemplo, este edificio, vemos en la placa que dice este edificio de la antigua Universidad de San Carlos, fundada en el año de 1675, como decía, la primera universidad de Centroamérica, que aquí radió la cultura.
A veces la gente se pregunta por qué se escribe Guatemala, ¿no? Y que realmente Guatemala son dos palabras que se fusionan, son dos grupos indígenas que había en la zona, ¿no? Entonces también interesante cómo en Guatemala la que da, como, por así decirlo, esa línea en lo que es la educación, ¿no? Aquí tenemos esta imagen que, por cierto, fue pues auspiciada por el doctor Amaya. ¿Puede comentarnos un poco esta? Claro, aquí se mira varios detalles interesantes de la arquitectura de las ciudades que establecieron los españoles en casi toda América, que utilizaron diferentes modelos arquitectónicos, pero este es como el modelo básico, el llamado estilo arquitectónico o plano arquitectónico en damero o en cuadrícula le dicen también, o en parrilla le dicen también, o renacentista, ¿no? Que fue ideado por Miguel Ángel. Claro, traía una larga tradición desde las ciudades romanas, pero quien lo perfecciona, quien lo convierte en geométrico, es Miguel Ángel, y los españoles lo traen arquitectos también italianos y construyen ciudades esplendorosas. Fíjese que en algunos sentidos mucho más monumentales que las mismas ciudades españolas. Ninguna ciudad, por ejemplo, rivalizó arquitectónicamente en España como con Tenochtitlan, por ejemplo, o incluso con la Antigua. En este caso podemos ver dos detalles interesantes. Uno, que organizan la ciudad a partir de un punto central, una plaza mayor, que generalmente es una plaza abierta, y en los cuatro costados, aquí se aprecia mejor, se organizan las tres entidades de poder español en América. Por un lado, a la izquierda vemos, por ejemplo, la catedral de la Antigua, que enraiza al poder de la iglesia. Al fondo, con los arcos en ese edificio de 2 pisos, se ve el famoso palacio del capitán general, es decir, que representa la autoridad regia, al rey, al poder civil. Al otro lado estaba generalmente el palacio municipal, es decir, la autoridad encargada de gobernar a la ciudadanía, y generalmente en este otro costado, que sería el que está enfrente, estaba la casa del empresario más rico o del español o del criollo más rico de la ciudad. Usted puede ver que es una plaza abierta enorme, porque ahí se empezaban a organizar varias actividades. Ahí el capitán general podía organizar fiestas cívicas homenajeadas al rey, o la iglesia también podía hacer sus procesiones y sus festividades religiosas. Es decir, la plaza era el espacio público más importante para representar el poder, ya sea del rey o el poder de la iglesia. O en caso, por ejemplo, de una amenaza de piratas ingleses o de indígenas, por ejemplo, rebeldes, el capitán general podía aglutinar ahí una tropa, una milicia que rápidamente se iba a enfrentar contra los rivales. Y en esta tercera podemos ver otro aspecto importante. La plaza también en los fines de semana podía servir de mercado público. Ahí se instalaban las indias a vender, por ejemplo, tortillas, a vender conservas, a vender pastelitos de perro, tamales, enchiladas, tacos. Venían los indígenas de los pueblos a vender verduras, a vender papas, a vender frijoles, maíz, o andaban también los ladrones, ¿verdad? Ahí andaban los delincuentes robando. Hoy en día roban celulares, en aquel tiempo seguramente le robaban alguna moneda de medio real, ¿verdad? O sea, la plaza era prácticamente el corazón de la ciudad. Así. Hoy en día estamos perdiendo esa tradición histórica, y el corazón de la ciudad están siendo los moles importados de la tradición anglosajona, y estamos perdiendo el uso de ese espacio público que nos heredaron los españoles, esas plazas coloniales bellísimas, ¿verdad? Aquí tenemos en esta imagen, pues ya lo que comentábamos, el Palacio de los Capitanes Generales, la típica construcción colonial con los arcos, obviamente el edificio está pues un tanto restaurado, pero que
Yo siempre comento que ahí se tomaban las decisiones más importantes en la Centroamérica colonial, ¿no? Correcto, ahí vivía el capitán general, ¿verdad? Que era, como decimos algunas veces, como el rey de Centroamérica, ¿verdad? El rey que mandaba el rey de España, Así es. ¿de acuerdo? Y este capitán general, a su vez, era nombrado en realidad desde España, pero administraba el gobierno en cada una de las provincias a partir de lo que se conocía en aquel tiempo como gobernadores. En cada provincia había otro reyesito, podríamos decir. En Honduras, en la provincia de Honduras había un gobernador que dependía del capitán general de Guatemala. En El Salvador lo mismo, y cada una de estas provincias tenía su capital, ¿no? La capital en Honduras durante la época colonial fue por algún tiempo, al principio, Trujillo, que fue nuestra primera capital. También posteriormente fue capital durante la mayoría de la época colonial, incluso los primeros años de la época republicana, la ciudad de Comayagua, ¿verdad? Comayagua se llamaba en la época colonial Valladolid de Comayagua, y era la ciudad más importante de Honduras. Es quizá la ciudad hondureña que se parece un poco más, podríamos decir, salvando las distancias, a esa antigua Guatemala. Bueno, realmente el hecho de nombrar a este capitán, como bien lo decías, prácticamente era la persona más importante, era un peninsular, un español nacido en España, y claro, era un reinado, realmente todo un reinado, gobernar toda Centroamérica en la actualidad era complicado, digamos, en aquella época, ¿no? Y esto, un dato interesante es que la persona, el ingeniero que construyó este Palacio de los Capitanes Generales, también construyó la fortaleza de Omoa, que fue considerada uno de los mejores ingenieros de la época, ¿no? Por supuesto, es el ingeniero Luis Díaz Navarro, que hizo una gran cantidad de obras. Imagínense qué importante es que el rey de España envía directamente a este ingeniero para que construya estas edificaciones, tanto el Palacio de los Capitanes Generales como el fuerte. Nosotros le decimos castillo, pero en realidad es un fuerte, una fortaleza, ¿verdad?, de San Fernando de Omoa, o Castillo de Omoa, como le decimos nosotros, que es, fíjese Arnulfo, la edificación colonial más grande de nuestro país. Junto con la Catedral de Comayagua no hay otros edificios coloniales más grandes. O sea que a partir de la instalación de estos centros urbanos españoles, aquí vivían mayoritariamente españoles, ¿verdad? En Comayagua y en Antigua eran población española, criolla también, es decir, hijos de españoles y mestizos. Los indígenas en realidad vivían en los pueblos cercanos, en pueblos de indios les llamaban, pero estas eran las ciudades donde se podría decir que vivía la oligarquía terrateniente y comercial y aristocrática de Centroamérica, ¿verdad? La gente de hoy en día decimos los gorgueras, ¿verdad? O de cuello, ¿verdad? Sí. Bueno, realmente seguimos viendo lo interesante de este sitio de Antigua Guatemala, que era pues la sede de la Capitanía General de Guatemala. Y usted no nos cambie, vamos a continuar con el programa, pero no olvides escribirnos a nuestro programa ¿Qué pasó entonces? _stv@telebasica.com para tus comentarios y sugerencias. Ya regresamos, no nos cambies. Infraestructuras que financiaba la. Continuamos con tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando de un tema muy interesante acerca de la Capitanía General de Guatemala a través de Estudiapa TV Educativa. Doctor Amaya, realmente el tema desde la época colonial en Honduras, en Centroamérica, es apasionante porque es una forma como podemos entender cómo los españoles imponen un nuevo estilo de vida, una nueva forma económica, un nuevo tipo de arquitectura. Por ejemplo, el caso de este edificio de la Capitanía General de Guatemala, que es un edificio realmente emblemático en la historia de Centroamérica.
Sí, ese edificio es de los más monumentales y demostraba su monumentalidad lo que algunos autores denominan como la arquitectura del poder. Es el edificio, por ejemplo, de Centroamérica que contempla más arcos, Okay. es un edificio neoclásico, ¿verdad? Pero con algunas vertientes barrocas, como se puede ver en el portal principal, ¿verdad? En la parte correspondiente al segundo piso. No hay otro edificio en Centroamérica colonial que tenga más arcos, que es la arquitectura neoclásica que heredaron los romanos y los griegos al siglo XVIII. Y por otro lado también la monumentalidad, cubrir toda una manzana indicaba a la gente que ahí está el capitán general, que él es el que gobierna, ¿de acuerdo?, en la región centroamericana, que nadie es más grande que el poder del rey y del capitán general en Centroamérica. Pero Antigua es monumental en todo sentido entre las urbes centroamericanas. Antigua, por ejemplo, era la ciudad centroamericana, por supuesto era la capital, ¿no?, del reino. Entonces, es la que tiene mayor cantidad de iglesias coloniales. Casi en cada cuadra, en cada manzana había una iglesia colonial, lo cual demostraba la enorme influencia que tenía la Iglesia Católica. América Central, por eso es un pueblo profundamente cristiano y católico y mariano. Algunos autores han indicado que en el momento de su mayor auge, antes del terremoto de 1773, cuando se traslada después la capital a la Nueva Guatemala, la ciudad de Antigua tenía cerca de 32 iglesias coloniales. Ni en Estados Unidos había eso, Claro. incluso ni en el Distrito Federal en México. Y eran iglesias realmente espectaculares, iglesias que se construyeron la mayoría en el siglo XVII, es decir, de 1600 a 1699, el siglo barroco. Antigua Guatemala es el esplendor barroco de todas las ciudades de América Latina, de todas las ciudades coloniales españolas en América. Antigua es la más exquisita, la más fantástica. No hay nadie que supere en América el barroquismo de la antigua Guatemala, ¿verdad? De hecho, desde ahí se toman muchos elementos decorativos para el resto de Centroamérica, ¿no? Y es que el hecho de estar los mejores artistas de la época, vemos por ejemplo, como lo comentamos anteriormente, es un trabajo hecho por un personaje importante que es Luis Díaz Navarro, lo vemos ahí. Ese edificio fue construido en el año de 1764, ¿no? Este era el ingeniero de la época, se consideraba uno de los mejores ingenieros del reino, ¿no?, para ese entonces. Lo vemos aquí en la placa, 1764. Claro, Luis Díaz Navarro, miren, Centroamérica, tanto Guatemala especialmente como la provincia de Honduras, tienen relación directa con uno de los arquitectos más importantes, no solo de América, sino de Europa. Luis Díaz Navarro era el arquitecto real en la corte en Madrid, en el Palacio Real de Madrid. Y el rey Carlos III, que es el rey más importante de la Ilustración española, debido a dos factores. Uno, a las invasiones, a las frecuentes invasiones piratas de los ingleses en la costa norte de Honduras. Y dos, debido al terremoto de 1773, decide enviar a su arquitecto principal para que readecúe estas dos regiones, ¿no? Primero, traer la arquitectura neoclásica a la ciudad de Guatemala, que era donde vivía el capitán, el personaje más importante de la política centroamericana, y dos, a construir nuestra fortaleza de Omoa, que era la construcción más importante. Aún hoy en día, yo le digo que cualquier ingeniero con la maquinaria actual difícilmente haría una obra de esa envergadura y de ese calado, ¿verdad?, en la costa norte de Honduras, en esas condiciones de humedad, de calor. Zonas inhóspitas. Incluso uno de los documentos dice ahí que los que iban a trabajar reclamaban que habían demasiados insectos, ¿no?
Claro, en esa época ya se sabe que la costa norte de Honduras presentaba ese ambiente. Vimos en este edificio, desde la Capitanía General de Guatemala, 231 años de actividad, ¿verdad? Y esta imagen que vemos acá, que esto lo comentaba al principio, es pues, la Plaza Mayor de Antigua Guatemala. Tenemos lo que es la iglesia. Y esa iglesia también es interesante porque gran parte de lo que se mantuvo en pie es la fachada. Con el terremoto casi todo se vino abajo, ¿no? Al fondo vemos el famoso volcán de agua que se le conoce allá en Antigua, ¿no? Es un lugar que no ha variado mucho. Vimos imágenes anteriores y es poco realmente los cambios que se le hicieron, ¿no? Exacto, sí, a esta imagen la anteponemos a la que habíamos visto anteriormente, donde se veían las vacas y Ajá. los muleros ahí en la plaza. Usted solo le quita los árboles y prácticamente Lo mismo, ¿no? se conserva. Yo creo que uno de los aspectos más importantes de esta hermosísima ciudad de Antigua Guatemala, que es una de las más bellas de Centroamérica, es que precisamente debido a ese terremoto, ¿verdad?, que cobró la vida de muchísimas personas y que llevó tragedia, pero con el tiempo esas ruinas permitieron que pues se perpetuara al resto del tiempo esa belleza tanto barroca como neoclásica de esa ciudad, que la convirtieron, yo creo que con total mérito, en una de las pocas ciudades de Centroamérica que es patrimonio de la humanidad, ¿verdad? Es una ciudad esplendorosa realmente. Sí, incluso el hecho de cuando usted comentaba referente a 32 iglesias en la zona, más que la misma Madrid, que más que en México, eso nos dice mucho. Lo típico en estas plazas mayores pues, son las fuentes. Las fuentes de agua son importantes y en la zona de Antigua Guatemala se mira bastante ese tipo de fuentes, ¿no? Que en su mayoría pues, eran para que la misma gente utilizaba esta agua, ¿no? En principio, hoy día son una especie de ornamento, pero en aquella época se utilizaron muchas fuentes, sobre todo en Comayagua, en Antigua, ¿no? Como las famosas pilas, o los lavaderos públicos. Ese es parte del servicio público que daban las autoridades para esa época, ¿no? Por supuesto, este era uno de los puntos más importantes de la vida diaria y de la vida doméstica de las familias en la época colonial. Nosotros hoy en día vamos al lavabo o a la pila y abrimos la llave y tomamos agua. En este tiempo, y aún en el siglo XX, la mayoría de la población no tenía agua potable en su casa, no había una llave que trajera desde una fuente y por medio de un acueducto el agua a su casa. La gente tenía que ir al río o tenía que ir justamente a esa fuente, que eran infraestructuras que financiaba la autoridad real o la alcaldía de cada una de las ciudades para beneficio público, ¿verdad? Por tanto, fíjese que uno de los oficios más importantes de aquel tiempo era, como decían, el oficio de aguatero o aguatera, que lo hacían generalmente indígenas o mestizos, que iban constantemente a la fuente de agua a llenar sus cántaros para andarlos vendiendo en cada uno de los barrios de nuestras ciudades, de Antigua, de Comayagua. Hoy en día es el de Agua Azul, ¿verdad? Que nos lo lleva a la casa o ahí en la pila. Pero en ese tiempo, imagínense, la gente para sobrevivir tenía que, pues, acudir, mandar a sus hijos o hijas a la fuente, o en su defecto, pues comprar a estos aguateros, le decían. ¿De acuerdo? Y además también las fuentes servían igualmente de ornamento para las ciudades. En algunas, como esta que vimos de Antigua Guatemala, o por ejemplo la famosa fuente de la Inmaculada en Puebla de Los Ángeles, en México, son obras espectaculares, son obras barrocas espectaculares. Les hacían ornamentos y servían pues de adorno para las ciudades. Sí, al ver estas imágenes, ya que usted hablaba del barroco, aquí podemos observar algunas iglesias que preservan el color original, porque muchas de estas iglesias las construyeron realmente los indígenas, ¿no? Entonces, ese color peculiar, el color amarillo, el color rojo, rosado,
era muy dado para ese entonces. Miramos ahí el famoso volcán de agua que se le conoce en Antigua. Parte el muro, al lado derecho, este muro blanco, que es parte del muro de la Universidad de San Carlos de Borromeo, y al fondo la iglesia, ¿no? Realmente Antigua se caracteriza por eso. Pensemos un poco, doctor, pensemos un poco en aquella época, en la época de gloria, la época en la cual estaban todas las construcciones religiosas y administrativas cuando estaban en pie. Realmente el movimiento fue fuerte para aquella época, ¿no? Claro, en el caso de Antigua, por ejemplo, era esplendoroso. La comunidad de religiosos y de religiosas que había, por ejemplo, era enorme. En la ciudad de Antigua, que era la más importante, donde estaba el capitán general, ahí residían casi todas las órdenes religiosas importantes de la Iglesia Católica. Por ejemplo, en Guatemala fue la única ciudad colonial de Centroamérica donde hubo, por ejemplo, jesuitas, dominicos, agustinos, mercedarios, franciscanos y también conventos de mujeres. Fíjese que la ciudad de Antigua fue la única ciudad de Centroamérica que tuvo conventos para enclaustrar mujeres. En Honduras no hubo, por ejemplo, en la época colonial, conventos para mujeres. Si alguna familia hondureña de esa aristocracia terrateniente quería mandar a sus hijas a ser la monja, porque el sueño de las familias era tener muchos hijos y hacer a uno militar, a otro cura y a otro comerciante. Y si fuera hija, pues la hacía también monja. Entonces Guatemala tenía en esas iglesias también enormes conventos. En Guatemala, por ejemplo, en Antigua. Maya, vamos a darle esta introducción porque está interesante esta parte que va a comentar en el siguiente bloque. Y ustedes no nos cambien, ya regresamos. Fue la primera región, el primer país de Centroamérica que llega a la imprenta. Y esto, pues, nosotros continuamos con tu programa ¿Qué pasó entonces? Realmente estamos contentos de tocar la historia de forma diferente a través de Suyapa TV Educativa. Pues nos comentaba, doctor, el hecho de que en cada familia, pues usualmente había un sacerdote, una monja. ¿Nos puede comentar esto y cuál fue el papel de la iglesia en ese momento histórico? Muy bien, Antigua, como decíamos, era el corazón del poder monárquico en Centroamérica. Ahí estaba el capitán general, pero ahí estaba el arzobispo también de Centroamérica, el que gobernaba sobre los demás obispados. Entonces, ahí están, por ejemplo, arquitectónicamente las iglesias más hermosas de todo Centroamérica. Cada orden religiosa tenía su iglesia. Los mercedarios tienen la iglesia de la Merced, los franciscanos la iglesia de San Francisco, los jesuitas la iglesia de la Compañía. Esta me parece que es justamente la iglesia de la... No es la Compañía, se parece. Pero cada orden tenía su iglesia. Entonces, ahí mismo, la iglesia también tenía otras instituciones, porque en aquel tiempo la iglesia tenía algunas funciones que hoy corresponden al Estado. Por ejemplo, la iglesia tenía la función de cuidar la salud de las comunidades. La iglesia era la dueña de los hospitales. La iglesia era también la dueña de los hospicios, donde se alojaba, por ejemplo, a los pobres más pobres de aquel tiempo, es decir, a los mendigos, a los leprosos, a los huérfanos, a los expósitos que llamaban, o a las mujeres mal casadas, que decían, por ejemplo, mujeres que eran rechazadas por su marido o que eran abandonadas por su marido y que ellas por honor no querían vivir en la comunidad, la iglesia las rescataba. Entonces, esos edificios generalmente tenían la iglesia, tenían un claustro también, que era donde convivían los monjes y monjas. El de las hermanas clarisas, por ejemplo, es una cosa espectacular en América, o el claustro de la iglesia de la Merced en Antigua es una cosa espectacular. Y paralelamente tenían otros edificios donde albergaban los hospitales, los colegios mayores, las escuelas. Por ejemplo, en este caso, doctor, tenemos acá en este edificio el del ayuntamiento
de Guatemala, ¿no? O sea, perdón, de la ciudad antigua. Exacto. Y lo interesante de este edificio es que todavía se preserva como lo era quizás en aquella época, ¿no? Claro, es interesante. Vimos ya que en el otro edificio vivía el capitán general, Así es. era el poder del rey, ¿verdad? En este caso, el ayuntamiento era donde vivía el alcalde, que era como donde residía el poder de la ciudadanía, de los que conformaban los ciudadanos que conformaban las familias más notables de cada una de las ciudades. Él era el encargado, así como hoy en día es el alcalde Narri Fura, de pues hacer las carreteras, de asear, de hacer obras de infraestructura para la comunidad. Y es otro edificio enorme que se conserva intacto. Desde ahí hay una vista hermosa justamente hacia Claro. hacia la catedral y al volcán, Por ¿verdad? ejemplo, hay una placa que pues, fue puesta en la época, dice muy noble ayuntamiento. Me llama la atención la forma de escribir. Dice, bueno, que Guatemala antes se llamaba Santiago de Guatemala, ¿no? Sí. Dice, se erigió en el año de gracia del año 1743. Esto es interesante, ¿no? Manteniéndose airoso a través de los siglos, desafiando las iras de las conmociones terrestres. ¿Esto qué es? ¿Un terremoto, un temblor? Claro, los terremotos que tuvo, por ejemplo, la famosa inundación del siglo XVI, el terremoto de 1773, imagínense esos arquitectos que a pesar, ¿no?, de toda la vulnerabilidad del territorio guatemalteco y gran parte del territorio centroamericano, pero estos edificios se mantienen incólumes, como dice aquí la placa, ¿verdad? Lo cual demuestra pues la enorme maestría de esos arquitectos que venían de España o algunos que se formaron aquí en la tierra, ahí en el interior de la Universidad de San Carlos, que no solamente se dedicaba a formar a los antigüeños, como decían, sino que también, como en Honduras no había universidad, gran parte de nuestros intelectuales fueron a estudiar a esa universidad. Fíjese que justamente 3 de nuestros principales independentistas estudiaron en el interior del campus de la Universidad de San Carlos de Guatemala. José Cecilio del Valle, que se queda residiendo allá en Guate, y lo consideran los guatemaltecos, los chapines, como un guatemalteco más. Don Dionisio de Herrera, que es nuestro primer jefe de Estado, y también don Juan Lindo, originalmente estudia su bachillerato ahí, después se va para México, donde estudia en la universidad ahí. Aquí, por ejemplo, lo que comentaba referente a esa gran cantidad de iglesias que usualmente solo quedan las fachadas. Exacto. Y Sí. recordemos que las iglesias, todo el techo, ¿no?, se colapsaron de Sí. muchas iglesias, porque cuando hacían las iglesias era muy usual en Centroamérica que se comenzaba desde lo que se le llama el retablo mayor o el Santísimo hacia la fachada, era lo último que se construía. De repente la base era más fuerte en la fachada y son hasta de 2, 3 metros de grosor en las paredes, ¿no? Por supuesto, es increíble que quede todavía vestigio de estas iglesias a pesar del terremoto y a pesar del tiempo y a pesar también de la desidia de varias autoridades civiles que nosotros en Centroamérica hemos tenido a lo largo de la historia, que se han preocupado más en demoler ese patrimonio histórico en vez de preservarlo no solo para que nosotros nos sintamos orgullosos de tener una rica tradición arquitectónica, artística, escultórica, sino también para que lo admiren los extranjeros que se quedan maravillados en realidad cuando vienen aquí a nuestras ciudades coloniales y a nuestras ciudades prehispánicas, ¿verdad? Claro, realmente esta ciudad de Antigua Guatemala, donde estuvo pues la sede de lo que se conoce como la Capitanía General de Guatemala, la máxima autoridad realmente de Guatemala, de Centroamérica. Vemos acá, por ejemplo, en esta imagen, al fondo, ese es como un ícono, digámoslo así, en Antigua Guatemala que se le conoce como el Arco, ¿no? Que al fondo se encuentra otra iglesia, que es la iglesia de la Merced, donde está la fuente de agua más grande de toda Centroamérica. Entonces podemos observar pues había ahí donde está este arco unas monjas capuchinas que, como bien lo comentaba el doctor, ella vivía en claustro. Estas monjas no salían del sitio, ¿no?, o del monasterio. Sí.
usualmente su labor era pues, de oración y de formación. Entonces, esto como comentaba, es lo que representa a Antigua, ¿no? Los famosos arcos, ¿no? Claro, ese famoso arco el arco que le dicen, o el arco de Santa Catalina, Ajá. es una de los símbolos o metáforas de la ciudad de Antigua. Es así como cuando vos venís a Tegucigalpa y ves, por ejemplo, el Cristo del Picacho, Así esa es. escultura hermosa, o también cuando ves el conjunto escultórico del Monumento a la Paz en el cerro de Juana Laínez y decís, ah, esto es Tegucigalpa, ¿no? Lo O identifica. cuando ves en Río de Janeiro el Cristo de Corcovado y decís, esto es Río de Janeiro, pues ese famoso arco que En en París, realidad la es Torre hermoso, Eiffel. ¿verdad? O la Torre Eiffel en Sí. París, entonces vos decís, vos ves el arco y estás en Antigua, decís, esto es Antigua, ¿verdad? Lo conecta uno realmente Lo con el conecta, sitio. sí. Realmente, si Guatemala estaba la máxima autoridad, obviamente las invenciones, los descubrimientos, los nuevos pasaban primero por Guatemala y después al resto de Centroamérica. Tenemos acá pues las primeras imprentas en América. La primera llegó a México, pero luego a Perú, luego a las colonias inglesas, y a Guatemala pues fue la primera región, el primer país de Centroamérica que llega la imprenta. Y esto pues obviamente impulsado por las máximas autoridades de la época, ¿no? Claro, esta efeméride, esta acción de introducir una imprenta en la época colonial en la ciudad de Antigua fue fundamental para la cultura regional porque la Antigua es el primer lugar que tiene una imprenta, lo cual permite publicar libros y por tanto que se desarrolle una clase letrada de intelectuales que escriben, por ejemplo, prosa o que escriben libros de historia o que escriben obras de teatro. Convierte a Guatemala en, creo yo, la vanguardia cultural de Centroamérica desde aquel tiempo. Uno ve que la mayoría de intelectuales importantes de la época colonial eran guatemaltecos y no es de extrañar que todavía en el siglo XX algunos de los principales escritores de Centroamérica sean guatemaltecos. Tomamos en cuenta, por ejemplo, el más importante de la historia moderna, Miguel Ángel Asturias, que Claro. es el único centroamericano que ha ganado un premio Nobel de literatura. Entonces, eso le permitió a Guatemala constituir una especie de clase letrada que permite formar a artistas, intelectuales, abogados, etc. Por eso no es casual que llega la primera imprenta a Guatemala, y aquí tenemos la casa donde llegó esta primera imprenta. Vamos a mostrar incluso la primera imprenta de Centroamérica, que es la típica casa andaluza. Es la típica casa andaluza con el patio interior, ¿verdad? Interior, La exacto, casa, los pasillos como laterales. nos explicaba nuestro maestro Mario Felipe Martínez Castillo, nosotros hacemos la casa hoy en día de la puerta hacia afuera, el porche, Así es. y queremos que nos miren nuestro carro, etcétera, pero los españoles la hacían al revés, porque la adoptan de la cultura árabe. La casa se hace de la puerta hacia adentro, Exacto. porque no quieren, sobre todo los hombres en esa sociedad patriarcal, el padre o los hermanos, que sus mujeres anden en la calle, las mujeres dentro de la casa, ¿de acuerdo? Y por tanto, lo que se hace en el patio interior es un verdadero paraíso, un jardín donde la gente hacía todas las actividades. Con la ¿verdad? fuente de agua, ¿no? Con la fuente de agua, con hamacas, con los pasillos, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, tenemos la famosa imprenta, la primera imprenta, mejor dicho, que vino a Centroamérica. Y algo también interesante es que lo primero que se hace en esta imprenta son libros de aritmética, ¿eh? Interesante, Exactamente. En el caso de nosotros, de Honduras, pues la tesis que más es aceptada es que Honduras no tuvo una imprenta durante la época colonial, sino que pues la importó ya en el periodo republicano, cuando éramos un estado independiente, el general Francisco Morazán en 1829. El profesor Mario Felipe siempre manifestó que es posible que en Honduras hubiera una imprenta en alguno de los conventos de Comayagua o de Tegucigalpa, sobre todo de franciscanos y mercedarios, pero bueno, oficialmente solo Guatemala tuvo imprenta,
en la época colonial en Centroamérica. Bueno, va a ser un motivo de una investigación histórica, doctor, para que nosotros los historiadores pues, cooperemos o intentemos reescribir la historia. Bueno, realmente el tema ha sido muy interesante, hemos abordado sobre este sitio que hemos querido incluso estar de ahí, en Antigua, y agradecemos, doctor, su presencia por habernos acompañado aquí al programa ¿Qué pasó entonces? Acuérdense de escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? _STV@telebasica.com para tus comentarios y sugerencias. Doctor, mensaje final a las personas que nos escuchan, nos ven. Pues yo solamente pues invitar a los televidentes del canal que puedan, dos cosas. Una, interesarse cada vez más por nuestras ciudades coloniales, por nuestro patrimonio colonial. Tenemos un rico tesoro de ciudades prehispánicas, con Tikal en Guatemala, con Copán en Honduras, pero tenemos hermosas ciudades coloniales como la antigua Guatemala, como acabamos de ver, como Valladolid de Comayagua, y nuestra misma capital, Tegucigalpa, que es una ciudad realmente encantadora, es una ciudad hermosa, tiene su encanto, de modo que acercarnos un poco más a la historia colonial nuestra y sobre todo también otro dato muy importante, y es que tratemos de defender el patrimonio y la preservación de nuestra historia colonial, porque ahí vivieron nuestros abuelos. Eso es lo que nos heredaron ellos, la hermosura de esas ciudades coloniales, que defendamos ese patrimonio. Bueno, ya tenemos el mensaje y ustedes gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.